Welcome, Dr. Noé. Gracias. Bueno, en nombre del Seminario Reformado Latinoamericano, les damos la bienvenida a todas las personas que están esta noche con nosotros para escuchar una lección más teológica que estamos transmitiendo una cada 2 semanas. Antes de iniciar el programa con la lección teológica de esta noche, quiero anunciarles una nueva programa del Seminario Reformado Latinoamericano. Comenzando en julio 1, vamos a iniciar el programa de doctorado y estamos contando con aproximadamente unos 11 candidatos que están tratando de solicitar. Así que estaremos dándoles más información, pero ya tenemos suficientes personas con su maestría para que puedan iniciar su programa de doctorado. También les vamos a iniciar la próxima semana con clases a través de este sistema. Y en la primera clase que vamos a dar para ensayar si funciona es el libro de los Romanos. Se va a enseñar de lunes a viernes por 2 semanas, desde las 6:30 a las 8:30 de la noche. Las personas que quieran tomar este curso pueden tomarlo y luego, si están interesados, pueden matricularse. Y este curso, como es el primero en este sistema, va a ser totalmente gratuito. Este curso va a dar un bosquejo general del libro de los Romanos, la comparación del libro de los Romanos con el Antiguo Testamento, con los 4 evangelios y con partes del Nuevo Testamento. Aparte de eso, vamos a hacer un estudio de los Romanos versículo por versículo, y el objetivo principal es que al final de este curso, cualquier pastor está listo para enseñar y repetir este curso en sus propios iglesias, en congregaciones, si desean enseñar el libro de los Romanos, que les tomaría aproximadamente 1 año para enseñarlo, y nosotros lo vamos a ver en aproximadamente 20 horas, 2 horas cada semana, con tiempo para preguntas y respuestas y con un descanso intermedio. Ahora es un privilegio poderle presentar esta noche al doctor Askell. Dr. Askell es el presidente de Founders Ministry, ha sido pastor por más de 30 años, tiene su PhD de Southern Baptist Theological Seminary. Él es profesor de uno de los seminarios más importantes de Norteamérica, RTS, y también profesor del Baptist Theological Seminary. Es autor de varios libros, de 2 libros, y ha editado muchos otros, entre ellos Cartas a Timoteo. El doctor Askell ha participado en conferencias nacionales e internacionales. La última conferencia que tuve la oportunidad de escucharlo es en la G3, junto con John MacArthur, Paul Washer, Joel Beeke, Dr. Thomas y otros teólogos de peso. Es un privilegio. Let me switch into English. You can translate now. Es un privilegio. It's a privilege, Doctor. To have tener al Dr. Askell esta noche con nosotros. To have you here, Dr. Askell, with us. Aparte de toda la información que les di, él es miembro de la Junta Directiva del Seminario Reformado Latinoamericano. He is a part of the board of directors of the SRL. Dr. Askell, good evening, and it's a pleasure to have you with us. Buenas noches. Buenas noches, es un placer tenerlo con nosotros. Well, it is good to be with you tonight. Thank you for this wonderful invitation.
Es muy bueno estar con todos ustedes esta noche. Gracias por esta maravillosa invitación. I'm so grateful for the ministry of SRL. Estoy muy agradecido por el ministerio del Seminario Reformado Latinoamericano. And the reports continue to come in that are very encouraging. Aquellos reportes que continúan llegándonos son muy animadores Of the Word of God running throughout Latin America, de cómo la palabra de Dios está corriendo por toda América Latina, particularly the Word of God as understood by our Protestant and evangelical forefathers. especialmente el Evangelio de la forma que fue entendido por nuestros padres fundadores y reformadores, Which is directly related to the lecture this evening. que está directamente relacionado con la conferencia esta noche. So let me lead us in prayer and then we will get right to our subject. Déjenme dirigir una oración y vamos directamente a nuestro tema. Our Father, we thank you for this great privilege Gracias, Padre, te damos por este gran privilegio to come together through this technology para poder reunirnos por medio de esta tecnología and consider those who have gone before us in centuries earlier. y considerar a todos aquellos que siglos atrás nos llevan la delantera. We thank you for those men and women who are faithful in their generation. Gracias por todos aquellos hombres y mujeres que fueron fieles en su generación. And we pray that you would make us faithful in our generation. Y te rogamos que nos ayudes a ser fieles en esta nuestra generación. Remind us of the Lord Jesus Christ tonight. Recuérdanos del Señor Jesucristo esta noche. Help us to set our hope in him. Ayúdanos a poner nuestra esperanza en Él. May he be honored and glorified through our time together. Que Cristo sea honrado y glorificado a través de este tiempo juntos. For we pray in Jesus' name. Amen. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Is the Reformation over? ¿Se acabó la reforma? That was the title of a book that was published in the mid-1990s. Ese fue el título de un libro publicado a mediados de los 90s. The authors were Mark Knoll and Carolyn Nystrom. Los autores fueron Mark Knoll y Carolyn Armstrong, And they didn't give a direct answer to that question, pero realmente no nos dieron una respuesta directa a esa pregunta, but they left the question open sino que dejaron la pregunta abierta with a strong inclination that perhaps, yes, the Reformation is over. con una fuerte inclinación a que sí, probablemente se acabó la reforma. But Michael Reeves, in his wonderful little book, Pero Michael Reeves, en un pequeño y maravilloso libro, Unquenchable Flame, Discovering the Heart of the Reformation, él empezó a develar todos los alcances de la reforma. takes up this same question in his last chapter. Y en el último capítulo aborda esta misma pregunta. And he is decidedly more negative than Knoll and Nystrom. Y él decisivamente se opone un poco más a la decisión del libro anterior. How you answer this question depends on how you understand the Protestant Reformation. La forma en que entiendes y respondes a esta pregunta va a determinar cómo comprendes la reforma. And as I'm sure you know, there are various ways of interpreting what happened in that 16th century movement. Y como todos sabemos, hay muchísimas formas de interpretar todos los eventos ocurridos en el año 1600. And just as those who lived through that 16th century had different understandings, De la misma forma en que aquellos que vivieron esa época en el siglo XVI tenían distintas opiniones, so there continues to be a wide variety of interpretations of the Protestant Reformation. de la misma forma, hoy continúa habiendo una gran variedad de interpretaciones con respecto a la reforma. I want to consider, first of all, tonight, how the reformers themselves viewed the Reformation. Quiero a empezar esta noche al hablarles de cómo los reformadores vieron la reforma. In other words, what was the view of John Calvin and Martin Luther and those who lived alongside them? En otras palabras, ¿cuál era la perspectiva que Juan Calvino y Martín Lutero y todos aquellos que los rodeaban tenían con respecto a esa época?
These men saw the issues so clearly that they were willing to live under the anathemas of the Roman Catholic Church. Estos hombres tenían un entendimiento tan claro de la reforma que estuvieron dispuestos a vivir bajo el vituperio de la Iglesia Católica Romana. They posed to be anathematized rather than compromise their convictions. Y prefirieron ser llamados malditos y ser exonerados de la iglesia antes de comprometer sus creencias. And at the heart of their convictions were two primary concerns. Y en el corazón de esas convicciones habían dos preocupaciones o dos temas principales. The first is this, Este es el primero, that Scripture and Scripture alone is the final authority for all of our beliefs and religious duties. que la escritura y solo la escritura es la autoridad final para todas nuestras creencias. This is commonly called the formal principle of Reformation. Esto se llama comúnmente como el principio formal de la reforma. In other words, it is on the basis of Scripture and Scripture alone En otras palabras, todo está basado en la escritura y solo la escritura. that all of our convictions and practices are to be formed. Que todas, solo en la escritura, en que todas nuestras prácticas y convicciones de fe deben tomar forma. The Reformers believed that the Scriptures are the very Word of God written. Los reformadores creían que la escritura es la misma palabra de Dios de forma escrita. They believed that the Bible is our absolute and final authority. Ellos creían que la Biblia es nuestra autoridad final. And this is true for both what we believe and how we live. Y esto es cierto tanto como para lo que creemos como para lo que practicamos. The Diet of Worms was held in April of 1521. El sínodo de Dorn fue establecido. Can you repeat the date? Yeah, The doctor's call? April 1521. En abril 15 del 21. At that meeting, Luther was called to recant all of his writings. En esa reunión, Martín Lutero fue convocado para renunciar a todo lo que él había escrito. If he did not, he was threatened with excommunication. Y si no se retractaba, sería excomulgado de la iglesia. Well, this is the way that Luther responded when given the opportunity to speak. Pues cuando a Martín Lutero se le dio la oportunidad de hablar, él respondió de esta manera. He says, since you demand a simple reply, Él dijo, ya que ustedes están demandándome una respuesta sencilla, I will answer simply. yo responderé de manera sencilla. Unless I'm convicted by Scripture and plain reason, A menos que yo esté convencido por la escritura, con razones convincentes, my conscience is captive to the Word of God. mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. He said, I cannot and I will not recant anything. Dice, yo no puedo y tampoco lo haré retractarme de nada, For to go against conscience is neither right nor safe. porque ir en contra de la conciencia no es ni correcto ni seguro. God help me. Amen. Que Dios me ayude. Now, Amén. some traditions say that he said, Here I stand. God help me. Algunas tradiciones afirman que él dijo, aquí estoy de pie, que Dios me ayude. In that same speech, Luther affirmed the infallibility of the Bible and the Bible alone. En esa misma reunión, Lutero afirmó la infalibilidad de la Biblia y de solo la Biblia. And he said that councils and canonical writings had made mistakes in the past. Y él afirmaba que los concilios ecuménicos habían cometido errores en el pasado. So, what God did in beginning this work we called the Protestant Reformation Así que lo que Dios empezó a hacer en esto que llamamos la Reforma Protestante was to convince key leaders of the nature of Scripture. fue convencer líderes clave
con respecto a la naturaleza de las escrituras. And seeing scripture as God's word written, they saw it as completely authoritative. Y al ellos observar que la Biblia era la palabra de Dios escrita y completamente autoritativa, It was the final and absolute authority for what we are to believe. y que era la autoridad absoluta y final de todo lo que nosotros tenemos que creer. Years later, when Luther wrote his commentary or gave his lectures on the book of Galatians, Años más tarde, cuando Martín Lutero escribió sus pensamientos sobre el libro de Gálatas, he said this about verses 8 and 9 in chapter 1 of Galatians. él dijo esto con respecto a Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9. It is an accursed lie that the Pope is the arbiter of Scripture. Dijo que era una absoluta mentira de que el Papa tenga la infalibilidad y que tenga la última palabra, Or that the church has authority over the Scripture. o que la iglesia tenga autoridad sobre las escrituras. Now, he acknowledges that this is what many of the Roman Catholic theologians and writers have affirmed. Ahora, debemos tener en cuenta que esto es lo que muchos católicos han afirmado durante años. And he rejects their arguments. Y él rechaza estos argumentos. He explains their arguments like this. Él explica su argumento de esta forma. Well, because the church has approved of the scriptures, Ahora, ya que la iglesia ha aprobado las escrituras, then it follows that the church is superior to the scriptures. entonces piensan que la iglesia entonces es superior a las escrituras. And Luther responds with great sarcasm. Pero Lutero respondió con un sarcasmo increíble. He says, "Oh, what a splendid argument. Y él dijo, oh, qué argumento tan espléndido. I love scripture, Amo las escrituras, therefore I'm superior to scripture." por lo tanto yo soy superior a las escrituras. John the Baptist acknowledges and confesses Christ, Juan el Bautista reconoció y confesó a Cristo, therefore he must be superior to Christ. entonces él debe ser superior a Cristo. The church approves the Christian faith and doctrine. La iglesia aprueba la fe cristiana y sus doctrinas, Well, therefore the church must be superior to doctrine. por lo tanto la iglesia debe ser superior a la doctrina. He called this way of reasoning a wicked and blasphemous teaching. Él llamó a este tipo de razonamiento una enseñanza débil y blasfema. And he said Galatians 1, 8, and 9 were a clear text and thunderbolt against that error. Y él dijo que Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9 eran un texto claro y contundente en contra de este argumento. Because in those two verses, Paul subordinates himself Porque en esos versículos el mismo Pablo se subordina a sí mismo an angel from heaven, y un ángel del cielo, teachers on earth, también los maestros de la tierra, and any other masters at all to sacred scriptures authority. y subordina cualquier tipo de maestro a la Sagrada Escritura. He says scripture is the queen that must rule. Él dijo, la Escritura es el reina que debe gobernar And everyone else must obey and be subject to her. y todos deben someterse y obedecerla. That includes the Pope. Eso incluye el Papa, It includes Luther, incluye a Martín Lutero, Augustine, Agustín, or even Paul or an angel from heaven. incluso Pablo o un ángel del cielo. So scripture and scripture alone was the fundamental conviction that moved the reformers. Así que la Escritura y solo la Escritura era el fundamento y el motor que impulsó a los reformadores. Growing out of that was the second conviction that characterized the Reformation. A partir de ahí surge la segunda convicción característica de la Reforma. Justification before God is by Christ through faith and faith alone. La justificación
es es en Cristo por medio de la fe y de la fe. Sinners are justified by the perfect life and obedience and sacrificial death of Jesus. Los pecadores son justificados por la perfecta vida de obediencia de Cristo y su muerte sacrificial en la cruz. And Jesus and his righteousness are received by sinners only on the basis or only through faith. Y Jesús recibe a estos nuevos creyentes solamente en las bases de la fe. You can see this in the way that Luther translated Romans chapter 3, verse 28. Vemos esto en la forma en que Lutero tradujo Romanos capítulo 3, verso 28. There, Paul writes, "For we hold that one is justified by faith apart from works of law." Dice, porque por lo tanto decimos que todos son justificados por la fe sin las obras de la ley. And Luther added this word, one is justified by faith alone apart from works of law. Y Lutero lo tradujo, somos justificados por la fe sola, aparte o sin las obras de la ley. Though the word is not in the original text, the meaning certainly is. Aunque la palabra sola no está en el texto original, el significado sin duda está. Justification by grace in Jesus Christ through faith alone La justificación por gracia, por medio de la fe en Cristo, is called the material principle of the Reformation. es llamado el principio material de la Reforma. So scripture alone is the formal principle. Así que la sola escritura es el principio formal. And then based upon that, what the scripture actually teaches is seen to be justification by grace through faith. Y sobre ese fundamento, lo que la Biblia enseña es que la justificación es por gracia, por medio de la fe sola en Cristo. And this is the material principle. Y este es el principio material. So justification before God is being declared righteous by him once and forever. Así que la justificación ante Dios es ser declarados justos una sola vez y para siempre. This happens through the imputation of Christ's righteousness to the believer. Esto ocurre a través de la imputación de la justicia de Cristo en los creyentes. So that the believer is counted as righteous in God's courtroom. Así que ante la corte celestial, el creyente es designado como justo And his sins are completely and totally forgiven. y sus pecados son perdonados de manera completa. Luther called this doctrine of justification the article by which a church stands or falls. Martín Lutero llamó esta doctrina de la justificación el artículo sobre el cual una iglesia se sostiene o se derrumba. In other words, you can be wrong about some things, En otras palabras, puedes estar equivocado con respecto a ciertas cosas, but if you're wrong about this main thing, you cannot be Christian. pero si te equivocas con respecto a este tema principal, no eres un cristiano. Or you can be right about many things, O puedes estar en lo correcto con respecto a muchas cosas, but if you're not right about this thing, you cannot be Christian. pero si no estás en lo correcto en cuanto a esto, no puedes ser un cristiano. In his introduction to the lectures on Romans, En su introducción a sus escritos sobre Romanos, Luther describes his experience when this truth of justification finally dawned on him. Lutero describe su experiencia cuando esa doctrina y esa verdad de la justificación finalmente fue entendida y comprendida por él. He became fixated on that phrase, the righteousness of God. Él llegó a estar anclado en esta frase, la justicia de Dios. He said, I kept beating on the Apostle Paul, trying to understand his meaning. Él dice, yo seguía de algún modo como golpeando al apóstol Pablo tratando de entender su significado. Until finally the Lord revealed to his understanding Hasta que finalmente el Señor le reveló esta verdad a su entendimiento. that it is the one who has faith that shall live, who has faith shall have righteousness and will live.
de que es solo aquel que tiene fe será justo y vivirá. Luther came to understand that the righteousness of God is that by which the righteous lives by a gift of God. Lutero llegó a la comprensión de que la justicia de Dios se obtiene por la fe y que He- ese puede vivir. He said the righteousness of God is revealed in the gospel. Él dijo que la justicia de Dios ha sido revelada en los evangelios. Specifically, it is the passive righteousness Específicamente esa justicia pasiva with which the righteous, merciful God justifies us through faith. en la cual el Dios justo y misericordioso justifica por medio de la fe. So he who is righteous through faith shall live. Así que aquel que ha sido justificado por la fe vivirá. Paul said, seeing that was like being born again Él dijo que haber entendido eso es como haber nacido de nuevo. and opened for me the very gates of paradise. Y se abrieron para mí las mismas puertas del paraíso. Well, this teaching of justification by grace through faith alone Así que esta enseñanza de la justificación por gracia por medio de la fe sola it has massive implications for our preaching as well as for Christian living. ha tenido implicaciones masivas y grandiosas para nuestra predicación y nuestra vida cristiana. For example, Luther once wrote a letter to Jerome Weller. Por ejemplo, Lutero un día escribió una carta a Jerome Letter. He had been a student that lived in Luther's home and he became depressed. Había sido un estudiante que vivía en la casa de Lutero y se deprimió. And Luther wrote these words to him. Y Lutero le escribió estas palabras When a the, Jerome. when the devil throws our sins up to us, Cuando Satanás arroja nuestros pecados a nosotros and tells us that we deserve death and hell, y nos dice que merecemos muerte y el infierno, we should respond like this. debemos responder de esta manera. I admit that I deserve death and hell. Yo admito que merezco muerte e infierno. So what? Así que, ¿y qué? Does this mean I shall be sentenced to eternal damnation? ¿Significa que estoy sentenciado a condenación eterna? By no means. De ninguna manera, For I know one who suffered and made satisfaction in my place. porque conozco a alguien que cumplió satisfactoriamente todo en mi nombre. His name is Jesus Christ, the Son of God. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Where he is, there I shall be also. Y donde Él está, allí estaré también. So Luther is teaching this young student to rest on justification by faith in order to live well. Y por eso Lutero está animando a este estudiante a descansar en la justificación y a vivir bien en base a ella. Well, what was the Roman Catholic view of Scripture and justification? Pero ¿cuál fue la perspectiva de la Iglesia Católica Romana con respecto a la justificación? The reformers believed that Rome was incorrect in their teaching on these points. Los reformadores creían que Roma estaba equivocada con respecto a la enseñanza sobre esta doctrina. At the Roman Catholic Council of Trent that began meeting in 1545, En el Concilio Católico de Trento en 1545, the church made this declaration: la Iglesia hizo esta declaración. no one relying on his own skill Nadie, descansando y apoyando su propia habilidad, can presume to interpret the said sacred scripture puede presumir interpretar la Sagrada Escritura in a way that is contrary to the sense of which Holy Mother Church interpretar las Escrituras de una manera que sea contraria a lo que la Santa Madre Iglesia ha enseñado judges and interprets it. y ha juzgado y ha interpretado. And so the church is seen to have authority that is over both scripture and those who would interpret scripture. De esta manera, aquí se dice que la Iglesia tiene autoridad por encima de la Escritura
para interpretarla. Their view on justification was equally erroneous to the reformers. Y su perspectiva sobre la justificación fue de igual manera errada. Rome taught that righteousness from God is worked in a believer personally. Roma enseñaba que la justificación de Dios reposaba personalmente sobre un creyente. So that as the believer goes on growing in his faith and performing the sacraments, Así que en la medida en que el creyente iba creyendo en su fe, ejecutando los sacramentos, he becomes righteous enough to be accepted by God. se iba convirtiendo suficientemente justo para ser aceptado por Dios. So for the Roman Catholic Church, justification involves internal working of righteousness. Así que para la Iglesia romana, la justificación incluía obras que se realizaban. And not only the external declaration of righteousness. Y no solamente la declaración externa de la justicia. For example, here, part 3, article 2 from the Roman Catholic Catechism. Por ejemplo, la parte 3 del artículo 4 del Catecismo Católico Romano. It says, the grace of the Holy Spirit has the power to justify us. Dice que la gracia del Espíritu Santo tiene el poder de justificarnos. That is to cleanse us from our sin and communicate to us the righteousness of God through faith. Y eso es limpiarnos de nuestros pecados y comunicarnos a nosotros la justicia de Dios por la fe. So there's a massive difference between what the reformers taught and what the Roman Catholic Church taught about authority and justification. Así que hay una gran diferencia en cuanto a lo que enseñaba la Iglesia romana y lo que enseñaban los reformadores con respecto a la autoridad de las Escrituras y a la justificación. The Roman Catholics looked to Scripture and the Church and tradition for authority. La Iglesia católica observaba las Escrituras, la Iglesia y la tradición como autoridad. The reformers looked to sola scriptura for Pero authority. los reformadores tenían su autoridad en la sola Escritura. The Roman Catholics taught that justification was a work inside of a person, making him righteous. La Iglesia romana enseñaba que la justificación era la obra interna dentro de un creyente y que iba creciendo en justificación. And it involved faith working in love for good works. Y involucraba no solamente fe, sino obras. And the reformers said justification is God's declaration of a believer to be righteous. Pero los reformadores decían que la justificación es la declaración de Dios de que un creyente es justo. Righteousness is imputed to the believer, credited to his account. La justicia es imputada a un creyente y sumada a su cuenta. And this righteousness is received through faith alone, sola fide. Y esta justicia es recibida solamente por medio de la fe, sola fide. Well, Luther and Calvin and other reformers held strongly to these two fundamental teachings. Así que Lutero y Calvino y otros reformadores se apoyaban firmemente en estos principios. That's why they were willing to stake their lives on the things that they were teaching. Por eso estaban dispuestos incluso a dar sus vidas por sus convicciones y sus enseñanzas. God's word ruled their consciences. La palabra de Dios gobernaba sus conciencias. And God's way of salvation, the heart of which is justification of sinners through faith, Y el corazón de la forma de salvación de Dios es la justificación por medio de por gracia, por medio de la fe. this was their eternal hope. Esta era su fe eterna, su esperanza eterna. Well, that's an overview of how the reformers viewed what was happening in the 16th century. Así que esta es un breve panorama de la manera en que los reformadores veían lo que estaba pasando en tiempos de la Reforma. Let's consider how some Roman Catholics viewed the Reformation. Vamos a considerar cómo algunos católicos romanos ven la Reforma. There were some teachers and theologians in the Roman Catholic Church Habían algunos profesores y teólogos en la Iglesia Católica
who didn't think the differences between Rome and the Reformed teachings was that great. que no creían que las diferencias entre las enseñanzas de la iglesia romana y formadores eran tan importantes. They believed that there could be a coming together of the Reformed teaching and the Roman Church's teaching. Ellos creían que había una manera de armonizar las enseñanzas de la iglesia católica con las enseñanzas de los reformadores. So with this hope of unity, Charles V called a colloquy at Regensburg in 1541. Así que con esta perspectiva de unidad, Carlos V convocó a un coloquio. His vision was to unite the whole Roman Empire with a common theology. Porque su visión era unificar todo el imperio romano por medio de una sola doctrina y teología. On the side of the Protestants were Philip Melanchthon, Por el lado de los reformadores estaba Philip Melanchthon, Martin Bucer, Martin Bucer and John Calvin, y Juan Calvino, though he was only a spectator and didn't participate in the dialogues. aunque él solo fue un espectador y no participó en los diálogos. Representing the Roman Catholic Church were John Eck, Por parte de la Iglesia Católica Romana estaba John Eck, Gasparo Catterini, Gaspar Catterini and Johann Grapper. y Johann Grapper. Now, Catterini was an unusual Roman Catholic teacher. Ahora, Catterini era un profesor católico romano bastante peculiar. He had actually had an experience similar to Martin Luther's Él tuvo, de hecho, una experiencia similar a la de Martín Lutero. and actually had it several years before Luther's dramatic experience. Incluso tuvo su experiencia muchos años antes de que Martín Lutero la tuviera. So he came to see and began to teach that righteousness must be imputed to believers. Así que él empezó a ver y a creer que la justicia debía ser imputada a los creyentes. Now, Catterini thought this was simply a better understanding of Orthodox Roman Catholic teaching. Él sencillamente creía que esto era una mejor comprensión y entendimiento de la ortodoxia y las enseñanzas de la Iglesia romana. So at this colloquy of Regensburg, a proposal of double justice was set forth. Así que él en esta reunión propuso la doble justificación It said this, y dijo lo siguiente, that God justifies a sinner by imputing righteousness to him que Dios justifica a un pecador al imputarle su justicia and by beginning a work of personal righteousness in him. y al iniciar una obra de justificación personal en el pecador. In other words, sinners are justified by faith that is active in love. En otras palabras, los pecadores son justificados por la fe activa en el amor. So this is a fine point, but it is a significant departure from sola fide. Esto es un argumento muy fino, pero se aleja de la doctrina de la sola fe. Well, within 1 month of the ending of the colloquy, Bueno, un mes después del final de este diálogo, both Luther and the Pope rejected that statement. no solamente el Lutero, sino también el Papa rechazaron ese argumento, The statement was intentionally ambiguous. porque la declaración era ambigua intencionalmente. It was intentionally designed so both Protestants and Catholics could read their own understanding into it. Porque tenía la intención de reunir las dos convicciones, tanto de la Iglesia Católica como lo de los reformadores. Martin Luther would have nothing of it, Martín Lutero la rechazó completamente. and neither would the Pope. Y el Papa también. Luther said this, Lutero dijo lo siguiente: the Holy Scriptures and God's commandments are by nature not ambiguous. la Santa Escritura y sus mandamientos por naturaleza no son ambiguos.
So the question was this: Así que la pregunta fue esta: how does justification come to a sinner? ¿cómo viene la justificación a un pecador? Does faith alone receive the righteousness of Christ? ¿Solo por la fe se recibe la justificación en Cristo? Or is it faith that works through love that receives the righteousness through Christ? ¿O es la fe unida a las obras en amor que se recibe la justificación? Another way to frame the question is this: Otra forma de enmarcar esta pregunta es la siguiente: what is the place of works in the life of a justified sinner? ¿cuál es el lugar del amor en la vida de un pecador justificado? Are works a consequence of faith? ¿Son las obras una consecuencia de la fe? Or are works somehow a part of the faith that saves? ¿O las obras son parte de aquella fe que salva? The Reformers and the Roman Catholic Church answered that question differently. Tanto los reformadores como la Iglesia Católica Romana respondieron esa pregunta de forma diferente. Well, what was the formal, official response of the Roman Catholic Church? ¿Cuál fue la respuesta oficial de la Iglesia Católica Romana? I've already mentioned the Council of Trent that met from 1545 to 1563. Ya mencioné el Concilio de Trento, que se reunió del 1545 al 1563. This council clearly rejected sola scriptura. Este concilio rechazó claramente la sola escritura. It says that the discipline of the gospel and salvation Dijo que la disciplina del Evangelio y salvación is found in the holy writings se encontraba en los santos escritos and in the unwritten traditions. y en las tradiciones no escritas. And so the council said, we venerate the scriptures Así que el concilio dijo, veneramos las escrituras, and also tradition. pero también las tradiciones. Now, this is contrary to what the Protestant Reformation and its heritage, its lineage, have affirmed. Y esto es completamente contrario a lo que la Reforma Protestante y toda su herencia ha afirmado. It's contrary to the first chapter of the Westminster Confession of Faith. Es completamente opuesto a la declaración de fe de Westminster, as well as the first chapter of the Second London Baptist Confession of Faith of 1689. igual que a la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1600. Can you repeat the date, doctor? Yeah, the 1689. De 1689. The 1689 Baptist Confession says this in chapter 1. En el capítulo 1, la Confesión Bautista de Londres dice lo siguiente: The Holy Scriptures are the only sufficient, certain, and infallible standard of all saving knowledge, faith, and obedience. la Santa Escritura es el único fundamento de fe cristiana, de vida y de obediencia. It says that everything concerning the counsel of God for his own glory and man's salvation Dice que todo lo que tiene que ver con el consejo de Dios y la salvación del hombre is found within the Holy Scriptures. se encuentra únicamente en las Sagradas Escrituras. And nothing is to ever be added to the Scriptures, Y nada debe ser en ningún momento añadido a las Escrituras, neither by new revelation of the Spirit or human traditions. ni por alguna nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones. The Roman Catholic dogma also clearly rejects sola fide. Incluso el dogma de la Iglesia Católica Romana rechaza la sola fe. For example, in chapter 16, canon number 9, Por ejemplo, en el capítulo 16, canon 9, of the canons of Trent, de los cánones establecidos en Trento, they write, if anyone shall say that by faith alone an impious person is justified, ellos dicen, si alguien va a decir que solamente por fe un pecador es justificado, let him be anathema. que sea anatema.
In canon number 11, En el canon número 11, if anyone shall say that men are justified either by the sole imputation of the righteousness of Christ, si alguien en algún momento dice que la justificación es imputada solamente por la fe or by the sole remission of sins, o por la sola remisión de los pecados, let him be anathema. que sea anatema. Or canon 24. El canon 24. If anyone says that the righteousness received is not preserved and increased, Si alguien dice que aquella justificación recibida no es preservada y acrecentada increased through good works, por medio de las buenas obras, let him be anathema. que sea anatema. So you see, there's no coming together between the teaching of the Roman Catholic Church and the teaching of the Reformation. Así que como podemos ver, no hay ninguna manera de reconciliar las enseñanzas de los reformadores con las de la Iglesia Católica Romana. So that brings us to the question of this lecture. Así que eso nos devuelve a la pregunta de esta conferencia. Is the Reformation over? ¿Se ha acabado la reforma? Well, if the Reformation is viewed as a return and a refusal to compromise biblical Christianity, then no. Ahora, si la reforma es vista desde la perspectiva como un regreso a la lucha para no comprometer las enseñanzas del cristianismo, entonces no se ha acabado. This Latin motto was one of the calls of the Reformation. Esta fue una de los llamados de la reforma. Ecclesia reformata semper reformanda. La iglesia reformada siempre reformándose. The Reformation will never be over. Así que la reforma nunca se acabará. Why? Because Scripture must always be forming and reforming our thinking and living. ¿Por qué? La escritura siempre debe estar formando y reformando nuestro pensamiento y nuestra vida. Individual Christians must continue to grow in Christ likeness all their lives. Los creyentes individuales deben crecer continuamente a la imagen de Cristo a través de su vida. And our churches must continually grow to become more and more a reflection of the gospel of Jesus. Y la iglesia debe crecer para conformarse cada día más en un reflejo del evangelio de Jesucristo. So in light of this, no, the Reformation's not over. Así que a la luz de estos argumentos, no se ha acabado la reforma. But secondly, if love always rejoices in truth, Pero en segundo lugar, si el amor siempre se regocija en la verdad and true Christian unity is never at the expense of truth, y la verdadera unidad cristiana nunca se da a cuestas de la verdad, then no, the Reformation is not over. entonces no, la reforma aún no ha terminado. Paul writes in 1 Corinthians 13:6 that love does not rejoice at wrongdoing, but rejoices in the truth. Pablo dice a los Corintios 13:6 que el amor no se regocija en la mentira, sino en la verdad. Now, we should keep this in mind when we read about all of these efforts of Protestants and Catholics trying to come together. Así que debemos tener esto en cuenta al ver todos los esfuerzos que se hacen para unificar a los protestantes y a los católicos. For example, on October 31st, 1999, Por ejemplo, en octubre 31 de 1999, the Lutheran World Federation and the Roman Catholic Church produced a joint declaration. la Confederación Luterana y la Iglesia Católica Romana establecieron una declaración de unidad. And this declaration specifically dealt with the doctrine of justification. Y esta unidad trata directamente con la doctrina de la justificación. And that declaration comes across as if they do not remember Regensburg. Y esa declaración viene como si ellos realmente no recordaran lo que pasó en el pasado. This was also true in 1994 of the Evangelical and Catholics Together movement. Eso también fue verdad en 1994 en aquel
movimiento de evangélicos y católicos unidos. That organization published a document called the Christian Mission in the Third Millennium. Esta organización creó un documento. Can you repeat the name of the document, Doctor? Yes, it's Evangelicals and Christians Together, the Christian Mission for the Third Millennium. Ajá, la misión cristiana para el tercer milenio. They said in that document this: En este documento afirman lo siguiente: we affirm together that we are justified by grace through faith because of Christ. nosotros juntos afirmamos que somos justificados por gracia por medio de la fe en Cristo. Now, I think Martin Luther would say amen to that. Yo creo que Martín Lutero diría amén a eso. But they go on to say living faith is active in love that is nothing less than the love of Christ. Pero también continúan diciendo que la justificación es activa en el amor y que In continúa doing so, creciendo en Cristo. They begin to bring into faith our own works that go out of love. Y al hacer esto, están trayendo todas las obras que se necesitan realizar. 3 years later, in 1997, Evangelicals and Catholics too issued a statement. 3 años más tarde, los evangélicos, este movimiento de evangélicos y católicos unidos también hicieron esta declaración. This one was called the gift of salvation. Fue llamada el regalo de la salvación. It's a better statement. Es una declaración mucho mejor. However, we cannot forget our history and heritage of how these arguments were already worked out. Sin embargo, no podemos olvidar nuestra herencia y la historia de cómo estos argumentos fueron formados y establecidos. And we cannot be loving if we compromise the truth. Y no podemos ser amorosos si la verdad se compromete, Especially the truth, which is the heart of the gospel. especialmente si es la verdad del corazón del evangelio. So, thirdly, is the Reformation over? Así que en tercer lugar, ¿se ha terminado la reforma? Well, if people still need to be saved, then no. Decimos, si aún la gente necesita ser salva, entonces no ha terminado. How is a sinner made right with God? ¿Cómo un pecador es justificado ante Dios? It's by trusting in the Savior alone. Es por medio de creer solo en el Salvador. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. So salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Así que la salvación es por medio de la fe sola, solamente en Cristo. The only hope for sinners is found in the righteousness of God. La única esperanza para los pecadores se encuentra en la justicia de Dios. Righteousness that is provided for us in Christ and received by faith plus nothing. Una justicia que se nos provee por medio de la fe en Cristo y nada más. Now, the Apostle Paul makes this very clear in Romans chapters 3, 4, and 5. El apóstol Pablo deja este argumento extremadamente claro en Romanos capítulo 3, 4 y 5. Just consider Romans chapter 3, verses 20 through 26. Por favor, consideremos solo Romanos 3, versos 20 al 26. For by works of the law, no human being will be justified in his sight. Porque ningún ser humano será justificado por medio de las obras de la ley. Verse 21, but now the righteousness of God has been manifested apart from the law. Versículo 21 dice lo siguiente, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada. And verse 22, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. Verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. For there's no distinction. Porque no hay diferencia. For all have sinned and fallen short of the glory of God.
porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, and are justified by his grace as a gift siendo justificados gratuitamente por su gracia, through the redemption that is in Christ Jesus. mediante la redención que es en Cristo Jesús, And him God put forward as a propitiation by his blood. a quien Dios puso como propiciación por medio de la sangre. And this is to be received by faith. Y esto se debe recibir por medio de la fe. This was to show God's righteousness because in his divine forbearance he had passed over former sins. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. It was to show his righteousness at the present time so that he might be the just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. We see the Apostle Paul explaining this further in Romans chapter 4, verses 3 through 8. Y vemos en Romanos capítulo 4, versos 3 al 8, Pablo explicando esto de una manera más profunda, Where he uses Abraham and David as illustrations. donde usa a Abraham y a David como ejemplos. Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness. Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. And in verse 5, Paul makes this incredible statement. Y en el verso 5, Pablo hace esta declaración increíble. To the one who does not work, but believes in him who justifies the ungodly, Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, his faith is counted as righteousness. su fe le es contada por justicia. God justifies ungodly people through faith. Dios justifica a los impíos por medio de la fe. Now, the implications for this teaching are massive. Ahora, las implicaciones de esta enseñanza son grandísimas. It governs our evangelism as well as our discipleship. Va a gobernar nuestro evangelismo y de la misma manera nuestro discipulado. It governs our pastoral care. También va a gobernar y a dirigir la forma en que pastoreamos y cuidamos. Only the gospel will save. Solo el evangelio salva. And if we lose justification by faith, we lose the gospel. Y si perdemos de vista la justificación por la fe, estamos perdiendo de vista el evangelio. We lose the only message that can save ungodly people. Perdemos el único mensaje que puede salvar a los impíos. Furthermore, if we lose justification by faith, we lose the way that Christians can grow in grace. Además, si perdemos la justificación por la fe, vamos a perder la manera en que los cristianos pueden crecer por gracia y en gracia. What's a Christian supposed to do when he stumbles and falls into sin? ¿Qué se supone que debe ser un creyente cuando tambalea y cae en pecado? He must humbly keep looking to Christ by repenting of sin and starting over. Él sencillamente de forma humilde debe arrepentirse con su mirada en Cristo para continuar. This is how Christians battle discouragement and hopelessness. Esta es la manera en que los creyentes batallan contra el desánimo y la desesperanza. On a Christian's worst day, this thought can keep him from utter despair. En el peor día de un cristiano, este pensamiento lo va a librar de la desesperación. Jesus Christ is my righteousness. Jesucristo es mi justicia. Brothers and sisters, as we trust in Christ, Hermanos y hermanas, en la medida en que confiamos en Cristo, God accepts us. Dios nos acepta He counts us righteous for Christ's sake. y somos tomados como justos por medio de Cristo. You cannot add to that and you cannot detract from it. No podemos añadirle nada y tampoco podemos huir de ello. This truth is what set John Bunyan free in the 17th century. Esto fue lo que hizo a John Bunyan libre en el siglo XVII.
He said he was walking across a field one day Dice que estaba caminando por los campos un día when this thought came to his mind: cuando este pensamiento llegó a su mente. your righteousness is in heaven. Tu justicia está en el cielo. And he said, all at once, I thought of Jesus Christ in heaven at God's right hand. Y yo de una vez, de un momento a otro, pensé en Cristo, en el cielo, a la diestra del Padre. And there I saw was my righteousness. Y vi que allí estaba mi justicia. So wherever I was, whatever I was doing, Así que donde quiera que vaya y donde quiera y lo que sea que esté haciendo, God could never say of me, he lacks righteousness. Dios nunca va a decirme que yo carezco de justicia, Because my righteousness was always right in front of him. porque mi justicia siempre estuvo siempre frente a él. He went on to say that he realized his good days couldn't make his righteousness any better. Y también llegó a la conclusión de que sus mejores días no podían mejorar su justicia And his bad days couldn't make his righteousness any worse. y que sus días malos no podían empeorar su justicia, Because his righteousness was Jesus Christ himself. porque su justicia era Jesucristo mismo. That is a wonderful truth that we all need to apply to our thinking day after day after day. Así que esta es una verdad maravillosa que debemos aplicar a nuestros pensamientos día tras día. So, fourthly and finally, Así que en cuarto lugar y para finalizar, is the Reformation over? ¿se ha terminado la reforma? Well, if we have more to see, more to learn, and believe and heed from the Word of God, then no. Si nosotros tenemos más para ver, más para aprender y más para apoyarnos en la palabra de Dios, entonces no. All scripture is breathed out by God, Toda la escritura es inspirada por Dios and it's profitable for teaching, for reproof, y es útil para enseñar y para reprender, for correction and training in righteousness, para corregir e instruir en justicia, so the man of God might be thoroughly equipped for every good work. para que todo hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Brothers, we will never exhaust the Word of God. Hermanos, nunca estaremos completamente, suficientemente llenos de la palabra de Dios. So Paul writes in 1 Timothy 4:16, Por eso Pablo escribe en 1 Timoteo 4:16, keep a close watch on yourself and the doctrine. ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persist in this because by doing so, you will save both yourself and your hearers. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. So, brothers, let us press on in the work of reformation. Así que, hermanos, sigamos avanzando en la obra de reforma. Wow. Thank you. Gracias. Amen. Wow. Now we will have, I think, creo que tenemos un tiempo de preguntas y respuestas o el tiempo se nos agotó. I believe we have a Q&A time, or The did ti- we or run the out, time. run out of time? Hello, we have some questions, of course. Tenemos preguntas. Primera pregunta, First question. Pastor, ¿cómo podemos responder a la nueva perspectiva de Pablo por N.T. Wright sobre la justificación? Empty right, ¿puedes Sí, repetir? el autor. Sí. How can we respond, how can we answer, Doctor, to the new perspective of Paul about the empty right, about justification?
Well, I think there has been some good writings on this. Ligon Duncan developed about a 30-page paper years ago that I think has stood the test of time in responding to this, showing that what we've just talked about tonight. Can you say the name of the writer again, the author? Ligon Duncan, the Ligon- Chancellor of Reformation Theological Seminary. Doctor Ajá. Ascol, ¿podría darnos una corta explicación de... Algunos tal vez no saben qué es... some of them probably don't know what is the new perspective on Paul. Yeah, well, there's And second, if you can give us a short answer as to how do we answer to the new perspective on Paul. Algunos no conocen lo que es la nueva perspectiva sobre Pablo y el doctor Ascol nos va a dar un breve resumen al respecto. Number one, what is it? And second, how do we answer? Okay. Primero, ¿qué es? Y segundo, ¿cómo respondemos a ello? Well, it has rightly been said that there are new perspectives, plural, on Paul rather than just one. Se ha dicho marcadamente que son nuevas perspectivas en lugar de una. But essentially, as I understand it, it goes like this. Esencialmente, de la forma en que la entiendo, va así. It removes justification from the realm of salvation Lo que hace es quitar la justificación del ámbito de la salvación and puts it into the realm of covenant faithfulness, y lo pone en el ámbito de la fidelidad pactal, o which fidelidad al pacto. in essence then begins to bring in some of the very things that the reformers stood against in their debates with Rome. Y lo que en esencia hace es devolver y volver a traer aquellas cosas que los reformadores estuvieron en contra en sus discusiones con la iglesia romana. So I have not been convinced by the arguments that is what Paul is talking about. Realmente no he sido convencido por los argumentos de que a eso es que Pablo se refiere. And I believe that there are many assumptions that underlie that position. Y creo que hay muchas presunciones que están por debajo, que subyacen bajo esos argumentos. For example, the accusation that this Protestant evangelical teaching on justification Por ejemplo, de que la enseñanza protestante y evangélica sobre la justificación is due more to medieval and Renaissance Western legal thinking than Scripture. se debe más que todo a este pensamiento legalista occidental. So the way to respond is to do careful exegetical work of the text. La manera de responder, por lo tanto, es hacer un trabajo exegético profundo del texto. And I would particularly say Romans chapter 3, verse 21 through Romans 5, verse 21. Y yo particularmente diría Romanos 3:21 al capítulo 5, versículo 21. Thank you. Thank you very much. Another Gracias. question? ¿Otra pregunta? Sí, señor. La siguiente pregunta dice lo siguiente. ¿Cómo podemos diferenciar la expiación y la propiciación? How can we differentiate atonement and propitiation? Propitiation is a part of atonement. La propiciación es parte de la expiación. There have been lengthy debates about the words involved. Han habido algunos debates sobre estas palabras involucradas. So I would recommend Leon Morris and Roger Nicole for further Yo explanations. Yo, para más explicación, recomiendo. Can you say the names again, Yes. doctor? Leon Morris Leon Morse, okay, and Roger Nicole. and Roger McCall, Yeah. para sobre el tema. Yeah. Propitiation is a word that's found, I think, 3 times in the New Testament. Creo que la palabra propiciación se encuentra 3 veces en el Nuevo Testamento. Some translations render it in English atonement or sacrifice of atonement.
Algunas traducciones en inglés dicen expiación o sacrificio expiatorio. Yeah, so in the Old Testament, atonement was a very common concept. En el Antiguo Testamento, la expiación era un concepto bastante común. It has to do with dealing with sin. Tenía que ver con tratar o lidiar con el pecado. The whole sacrificial system of the Old Testament was designed to teach one primary truth. Todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento fue diseñado para transmitir una verdad. Without the shedding of blood, there is no remission of sin. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. In other words, there can be no atonement for sin. En otras palabras, no habrá expiación de pecados. Propitiation is a description of how our sin is actually satisfied, or how the punishment for our sin is satisfied by God. Pero la propiciación es una palabra que describe la manera en que el castigo por nuestros pecados es saciado. So it's like we're here, our sin is on our lives. Así que estamos aquí, nuestro pecado está en nuestras vidas. And God's wrath is hanging over us. Y la ira de Dios está suspendida ahí sobre nosotros. Because the soul that sins must surely die. Porque el alma que pecare, esa morirá. So what is going to avert this wrath and take it away? ¿Qué va a desviar Dr. Askell, I esta- lost the signal for a sec. Yeah, so what is Okay. going to avert this wrath Okay. and take it away? ¿Qué va a desviar esta ira Desviar de sobre nosotros? Yeah. vino, así es. Jesus Christ alone comes in and he takes God's wrath and absorbs it and carries it away from us. Así que solamente ira de Dios que recae todo el peso sobre él y la Ya, y está teniendo dificultad con la interacción, pero está bien. Doctor Askell, voy a hablar en español y usted por favor le traduce para en Latinoamérica, especialmente para los que no han estudiado teología o no conocen de la doctrina reformada. in Latin America, especially for those who don't know Reformed theology or hasn't studied theology. La palabra justificación, como lo hizo Lutero, lo confundía como juicio. The word justification, as Luther taught, some people confused it as judgment. Pero justificación es la declaración de no culpable. Justificación no es juicio, sino perdón. But justification is a declaration of somebody being not guilty, and it's not judgment, it's forgiveness. And the second aspect that you talk about, y la segunda parte que usted habló, es la justificación comparada con la salvación, que es la confusión del catolicismo romano. And the second aspect that you talk about is the confusion of salvation compared with the Roman Catholic Church. Salvación y... Justificación. Justificación y santificación. Okay. And the misunderstanding with justification and sanctification according to the Roman Catholic Church. Justificación, de acuerdo con lo que el doctor estaba hablando, es algo que Dios nos da. Santificación es un trabajo entre nosotros y el Santo Dios. So justification is something that God gives us, but sanctification, it's more of a work between God and us. Is that correct? Not quite. Okay. It's close. Yeah. Justification is the opposite of condemnation. Okay. La justificación es lo opuesto a la condenación. And
Sanctification is God making us holy in heart and conduct. Y la santificación es Dios haciéndonos santos con una conducta piadosa. So Sí. it's all by grace, but we have to fight in sanctification. We have to grow. Right. Es todo por gracia, pero para la santificación debemos pelear, batallar y crecer. But the big difference, the big difference is that justification is once for all times, Right. and sanctification is a process. That's right. Pero la gran diferencia es que la justificación se hace una vez para siempre, pero la santificación es un proceso. So Roman Catholicism doesn't make a distinction between justification and sanctification. Por lo tanto, la Iglesia Católica confunde y no distingue correctamente la justificación de la santificación. And we say justification declare us not guilty. Decimos And que la justificación nos declara no culpables. And then we begin the process of sanctification that has nothing to do with justification. Or is the result of justification. Right. Y luego empezamos el proceso de la santificación, que es el resultado de la justificación. Yes, I would say they are distinct from one another, but they always Diría que son diferentes la una de la otra, pero siempre van juntas. Very good. Yeah, okay. Another question? ¿Otra pregunta? Bueno, esta pregunta es un poco larga. Dice lo siguiente. Voy a mencionar 2 párrafos, así que le voy a dar espacio a Ronald para que traduzca. This question is a little long, so I'm going to give you some time to translate. La Reforma Protestante, como explicó el pastor Thomas Askell, es un movimiento eclesiástico que se separó de la tradición católica. The Protestant Reformation is a movement, is an ecclesiastic movement that separated from Catholic Church. Pero como usted dijo, pastor Askell, depende desde qué perspectiva consideramos la reforma. But as you said, Dr. Askell, depends on from what perspective we see Reformation. Ahora, la reforma también fue un movimiento universitario y un movimiento político. Desde esa perspectiva, ¿se acabó la reforma? Now, but the Reformation was also a political movement and a college movement. So from that perspective, is the Reformation over? As a political movement, and what was the second? A college? Did you say? College. Student. Student college movement. Student movement. Yeah. Well, the Reformation was political because it was theological. La reforma fue política porque fue teológica. And so fundamentally, this was a return to biblical Christianity. It was the desire to get back to what the Bible teaches. Así que fundamentalmente esto fue el deseo de volver a las enseñanzas fundamentales de la Biblia. And what had happened for hundreds of years in Europe was the joining of church and state. Porque lo que había pasado por cientos de años en Europa era la unidad entre la iglesia y el Estado. And so throughout the Middle Ages, there were great tensions as to who would be supreme, the church or the state. Porque a través de toda la Edad Media siempre hubo esta tensión entre quién es superior, la iglesia o el Estado. But beginning in the 15th and then especially the 16th century, there was a recognition that God had different spheres for authority to be Executed. executed, yes.
Pero lo que ocurrió entre el siglo XV y siglo XVI es la comprensión de que Dios ejercía su autoridad en diferentes esferas y la forma en que esta autoridad era ejercida. And this was refined much better or further in the 17th and 18th centuries. Pero esto se definió de manera mucho más clara entre los siglos XVII y XVIII. And this is where the Baptist movement actually arose and began to give definition to these distinctions between church and state. Así fue como surge el movimiento bautista, de hecho, que empieza a hacer una distinción más clara entre la iglesia y el Estado. And so, with that understanding that God is supreme, not the emperor, not the governor, Así que con esa comprensión de que Dios es supremo y no el and emperador o el gobernador, Jesus Christ is the head of the church, not the emperor, y que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, no el emperador, then the reformers and those who followed after them started making distinctions between what is the realm of authority for the state, or the magistrate, and what is the realm of authority for the church. Así que los reformadores y aquellos que siguieron sus enseñanzas empezaron a hacer la distinción clara de en qué ámbito la iglesia o la Biblia es autoritativa y en qué otro ámbito el emperador es autoritativo. And this had significant implications for political systems. Y eso tuvo implicaciones significativas para los sistemas políticos. And so you had the Baptist movement that very carefully thought about this in terms of church and state being distinct realms. Y fue así como el movimiento bautista hizo una distinción clara de la diferencia del ámbito del gobierno del Estado y el ámbito del gobierno de la iglesia. This movement, or this impetus, though, was not unique to Baptists. It was also there amongst separatists, independents, and even Puritans in the 17th century. Y esta creencia no fue exclusiva del movimiento bautista, también estaban incluidos los separatistas y los puritanos. It's what gave rise to, for example, those Puritans and independents who left England to come to North America seeking religious freedom. Esa fue una de las cosas que impulsó a muchos puritanos ingleses a viajar a Norteamérica buscando la libertad religiosa. So it was a political movement because it was a theological movement. Right. Así que fue un movimiento político debido a que fue un movimiento teológico. This is magnificent. Esto es fantástico. Nos podríamos quedar aquí toda la noche. This is really great. We could stay here all night. Pero el tiempo se nos acabó. Se completaron la hora y media. The time is over. We already have 1.5 hours. Sí, pero nos gustaría volver a invitar al doctor Askell en otra oportunidad. And we'd like to invite Dr. Askell in and further opportunity. Amen. We admire the fact that you are a pastor, but also a professor at several seminaries, and you showed tonight how you love to teach. Nos has mostrado tu amor por enseñar y lo que haces en los seminarios donde enseñas. Sí. No sé si el hermano Cristian está por ahí, pero lo que le íbamos a decir a todos los oyentes es que ya se pueden inscribir en el Seminario Reformado Latinoamericano para el próximo año. Hay becas donde tienen la alimentación, 20 cursos y el sitio donde vivir totalmente gratuito. Se pueden comenzar a inscribir escribiendo al SRL Seminario, y también los que deseen matricularse para cursos en línea están abiertos, y también no se olvide que la próxima semana iniciamos un curso sobre el libro de los Romanos que gracias al Señor el doctor Askell nos mostró la gran influencia en teología
que la carta magna de la Biblia, el libro de los Romanos, tiene. Así que si el hermano Cristian está por ahí, podemos escuchar de él algo más. Y si no, creo que ya es tiempo para terminar. I basically said, Dr. Askell, I gave a commercial about the seminary and promotion and invited them to register. And if we don't have any more questions and we don't have the time, puedo sugerir May I suggest? Que escriban las preguntas y las envíen al seminario y nosotros se las enviamos al Dr. Askell. That anybody who has further questions can write those questions, send them to us, and then we will send them to Dr. Askell. Y les contestamos por correo electrónico. And we can answer through an email. Algunas de ellas, no todas, porque no habría suficiente espacio. Some of them. Okay. Dr. Askell, yeah? Thank you, Dr. Askell, for your preaching. And bueno, queremos invitar a todas las personas que nos han escuchado que puedan participar con nosotros, que puedan involucrarse con el Seminario Reformado Latinoamericano, ya que tenemos varias sedes en Latinoamérica. Tenemos sedes en Venezuela, en Bolivia. Estamos ahora iniciando una sede en Santiago de Chile y hemos iniciado una sede en Centroamérica. Las personas que quieran más información pueden consultar la página web srlseminario.org, ya que las matrículas están abiertas tanto para nuestra plataforma virtual en el que tenemos en el que ofrecemos el certificado en estudios teológicos, licenciatura en estudios teológicos, maestría en estudios teológicos, y por la gracia de Dios vamos a iniciar oficialmente nuestro programa de doctorado a principios del mes de julio. Entonces, no duden en acercarse, en enviar mensajes, en consultar la página web srlseminario.org y participar con nosotros. Las inscripciones están abiertas también para nuestro campus principal en la ciudad de Medellín, en donde recibimos cada año estudiantes para que estén de manera interna. Igualmente tenemos sedes en varias partes de Colombia. Por favor, visiten nuestra página web para más información acerca de estas sedes. ¿Podría terminarnos con oración? Could you close us in prayer? Finish in prayer. Ok, oremos. Padre, gracias por esta enseñanza que recibimos por parte del Dr. Askell. Thank you, Lord. Gracias thank you, Lord, for this teaching that we've received through Dr. Askell tonight. Gracias por usarlo para bendecir a toda Latinoamérica. Thank you for using him to bless all Latin America. Sigue bendiciendo su vida, su familia, su ministerio. Keep on blessing his life, family, and ministry. Y te pedimos por todos aquellos que se han conectado, bendícelos también. And we pray for all those who have connected to this streaming. Bless them too, Lord. Y ponles un corazón deseoso para seguirse formando en tu palabra, Señor. And put a desire in their hearts to continue studying your word. Bendice al doctor Noé Acosta y a nuestro traductor Ronald. Y gracias, Señor, por este tiempo. Bless Dr. Noé Acosta and the interpreter Ronald. And thank you, Lord, for this time. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. In the powerful name of Jesus. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Askell. Thank you to everyone. God bless you.